2035, oasis del mar de Aral, Asia Central. Conocida como el milagro del desierto, la región es ahora un paraíso verde en medio de una de las zonas más áridas del planeta. Para el mundo entero, esta es la prueba de que el desarrollo sostenible funciona. A mediados del siglo XX, la Unión Soviética decidió convertir esta remota y hostil región en un laboratorio experimental. Luego de décadas de desarrollo, las avanzadas técnicas de riego permitieron explotar hasta la última gota de agua y revolucionar la agricultura. Hoy el oasis del mar Aral es un ejemplo para la humanidad y una vitrina para el desarrollo sostenible. Pero nada de esto sucedió. En la década de 1950, la Unión Soviética lanzaría un proyecto agrícola en esta región y sellaría el destino del mar de Aral. Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente. Desde el genio creativo de un puñado de hombres, hasta una revolución cultural global. Desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. Aral, un mar de algodón. 1954, la Unión Soviética lanza un proyecto de proporciones faraónicas. La construcción del Gran Canal de Karakum. 2002, un equipo estadounidense especializado va a un laboratorio secreto y destruye 300 toneladas de material bacteriológico. 2003, en un intento por salvar el amenazado mar de Aral, construyen un enorme dique de concreto en su extremo norte. Estos tres eventos son los pasos trágicos de uno de los mayores desastres ecológicos del siglo XX, la muerte del mar de Aral. Mientras se escriben estas palabras, robots fabricados por el ser humano se desplazan por la superficie de Marte. A millones de kilómetros de la Tierra, fueron diseñados y enviados por hombres con un objetivo preciso: descubrir rastros de agua. ¿Por qué es tan importante? Porque gracias a nuestro estado actual de conocimiento, el agua líquida es la principal condición para la vida. Nuestro planeta se llama planeta azul. El agua cubre el 71% de su superficie. De esta gigantesca masa, solo el 2.5 no es salino. La mayoría está atrapada en los glaciares y los casquetes polares. Entonces, de toda el agua presente en la Tierra, solo el 0.5% es accesible y potable para todas las criaturas vivientes del planeta. No mucho, pero suficiente. Las reservas de agua dulce deberían ser suficientes para proporcionar a todos la manera de sobrevivir sin dificultad. Sin embargo, sucede que estas reservas están distribuidas desigualmente en la superficie del globo. 9 países comparten el 60% de las reservas mundiales de agua dulce. Estas reservas se hallan en el nivel freático, los lagos y los ríos. A menudo se extienden por varios países. El Nilo, por ejemplo, cruza 8 naciones diferentes antes de desembocar en el mar. La cuestión de quién posee el agua es el corazón de las relaciones internacionales. Con la explosión de la población mundial y el cambio climático, el acceso al agua dulce se ha convertido en un problema de proporciones globales. En los próximos años, esta podría convertirse en una de las principales causas de tensiones internacionales, como es el caso actual en Asia Central, en la región del mar de Aral. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Todos los eventos en nuestra historia, por pequeños que sean, se memorizan e interconectan. Solo se requiere que uno de ellos cambie para que los demás sean sacudidos hasta el núcleo. Por ejemplo, retrocedamos 10.000 años para presenciar el nacimiento del mar de Aral.
La Tierra acaba de emerger de la era de hielo. El clima más cálido derrite el hielo. Las lluvias son cada vez más pesadas. El agua fluye en forma de arroyos, que se convierten en ríos. En Asia Central, el Sirdaria crece y comienza a llenar una depresión, lo que significa una vasta planicie que es más baja que la tierra circundante. Poco a poco se forma un lago de agua dulce. Muy pronto, las aguas de la Mudaria también contribuyen a su flujo. El lago alcanza su tamaño máximo 2000 años después y vierte sus aguas sobrantes en el mar Caspio. Sin embargo, este es un lago frágil, no muy profundo. La evaporación es elevada. Durante los siguientes miles de años experimenta sus altibajos y progresivamente se torna salado. Hoy lo llamamos el Mar de Aral, pero científicamente es realmente un lago salado. El agua ha convertido un desierto árido en un verdadero oasis. Vamos a reanudar. La naturaleza es un recurso gratuito y abundante que puede ser controlado y explotado. Ese es el lema de los líderes de la Unión Soviética. Una ¡Hey! ¿Me lo mandas? Obvio. No tenés que hacer locuras por unos mangos extra. Con Personal Pay, tu plata crece sin que hagas nada. Activalo y genera ganancias todos los días. Una unión de varias repúblicas. La Unión Soviética es una federación. A principios de la década de 1950 su objetivo es claro: compensar el rezago económico de las sociedades capitalistas occidentales. En todos los frentes y regiones, producen, construyen, extraen, explotan y cosechan. Sus objetivos, establecidos por Moscú, siempre son ambiciosos y en ocasiones inalcanzables. La producción se regionaliza. Esta región es responsable de la extracción de minerales, del acero y de la producción de tractores. Colectivización. Los límites históricos y naturales ahora solo existen en el papel. Las poblaciones, como la riqueza subterránea, se consideran recursos y se revisan en el mapa. En Moscú deciden amplios planes para el desarrollo territorial y la racionalización de los recursos. Los factores humanos y ambientales son de importancia secundaria. Todos contribuyen al esfuerzo colectivo. Oponerse a ello es oponerse a la marcha del régimen. La industria y la explotación alcanzan niveles formidables, acordes con el país. Los recursos están en proporción. En 1919, la Unión Soviética selecciona el Valle de Ferganá en Asia Central para lanzar su ofensiva algodonera. La plantación pronto se extiende a 3 repúblicas soviéticas y luego a 5. Aunque seca, esta región se convierte en un vasto campo de algodón, en detrimento del trigo que ahora se cultiva al sur de Siberia, otra región soviética. Los campos se colectivizan rápidamente en grandes granjas estatales, los sovkhozes. En la década de 1950 se construyeron canales para irrigar estos campos. Se usan toneladas de fertilizantes y pesticidas. Tienen que producir, y cada vez más. El costo no importa. En 70 años de dominación soviética, Asia Central pasa de una producción de varios cientos de miles de toneladas a 9 millones de toneladas de algodón. Un aumento de 1200%. Para alcanzar esta increíble cifra, era necesario irrigar un desierto. Se toman millones de metros cúbicos de agua del Sirdaria y de la Mudaria, los 2 ríos que siempre han alimentado el mar de Aral.
Esta decisión, tomada en plena conciencia por los líderes soviéticos, firmó la sentencia de muerte del Mar de Aral. Colectivización. Selección de la región de Ferganá. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro. Los líderes soviéticos, conscientes de las consecuencias, deciden sacrificar el Mar de Aral, que se considera un recurso inútil. Esta decisión se toma sin consideración alguna para las poblaciones locales que viven directamente del mar, como los pescadores de las poblaciones costeras. Pero también representa una forma de pensar. La naturaleza es un recurso, debe ser útil. Ahora, el Mar de Aral es visto por los líderes soviéticos como una aberración. No muy profundo y por lo tanto extendido ampliamente. Su evaporación es elevada. Toda esta agua se considera perdida. Esto es entender mal los complejos mecanismos que gobiernan el clima. Porque esta agua necesariamente cae como lluvia en otro lugar, alimentando a otro ecosistema. Hoy sabemos esto. El equilibrio de la naturaleza es complejo y no se puede alterar un elemento sin afectar otro. Es un efecto dominó. Al decidir por el algodón, Moscú firma la sentencia de muerte del Mar de Aral. A comienzos del... ¡Hey! ¿Me lo mandas? Obvio. No tenés que hacer locuras por unos mangos extra. Con Personal Pay, tu plata crece sin que hagas nada. Activalo y genera ganancias todos los días. A comienzos de la década de 1940, el Mar de Aral tiene una superficie promedio de 67.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el cuarto lago más grande del mundo. Los barcos de pesca vienen y van. Los peces abundan. Poco a poco, la producción de algodón se intensifica. Como las demás plantas, el algodón necesita sol y agua. El sol puede ser abundante en Asia Central, pero el agua puede ser irrigada. Sin embargo, el riego intensivo crea la salinización de los suelos, tornándolos en estériles. Cuanto más se irriga, más se empobrecen los suelos y se debe buscar otros. Es una carrera precipitada. Y así construyen canales de riego más grandes que desvían más agua. En 1954 comienza la construcción del canal de Karakum. Con 1.375 kilómetros de largo, es aún uno de los canales de irrigación más extensos del mundo. Desvía 11 kilómetros cúbicos de agua de la Amudarya cada año, llevándola por el desierto de Karakum hasta el mar Caspio. A lo largo de su curso, irriga vastos campos de algodón. Con una construcción muy rudimentaria, desperdicia al menos el 30% de su agua, que se pierde en el desierto. A lo largo de los dos ríos, el agua es desviada, se cavan canales, se construyen presas y embalses. Cuando llegan al Mar de Aral, su flujo se disminuye considerablemente. Entre 1960 y 1970, el nivel del mar cae en promedio 20 centímetros por año. En la siguiente década, el promedio aumenta a 50 centímetros. Los pozos comienzan a secarse. Los barcos quedan varados. En 1975, los suelos cada vez más estériles exigen un mayor uso de fertilizantes y pesticidas. El puerto de Aral, que no tiene agua, es cerrado. En 1980, la construcción de la presa más alta del mundo se completa en el curso de la Amudarya.
el nivel del mar disminuye en más de 80 centímetros por año. Paradójicamente, está previsto restablecer el mar de Aral mediante el desvío de los principales ríos siberianos. Se excavan canales de navegación en el lecho marino para permitir la navegación. Alrededor de 1987, el nivel alcanza un punto crítico y el mar se divide en dos. Al norte, el mar de Aral menor. Al sur, el mayor. En 1991, la Unión Soviética se disuelve. Las 5 repúblicas ahora son autónomas. Enfrentados a los nuevos desafíos económicos y privados de apoyo desde Moscú, la industria algodonera prospera aún más. En 1998, el mar ya perdió el 80% de su volumen. El agua restante, demasiado saturada de sal, se torna tóxica. Los peces y la vegetación desaparecen. En 2003, nada puede salvar el gran mar de Aral. Sin embargo, el menor, alimentado por lo que queda del Sirdaria, aún no está condenado. Deciden salvar lo que pueden. Un dique de concreto de 12 kilómetros de largo lo separa permanentemente de su hermano mayor. El gran mar de Aral es abandonado y dejado a su suerte. Unas pocas décadas fueron suficientes para reducirlo al 10% de su superficie inicial. El nivel de sal es más de 100 gramos por litro. Saturado con sal y pesticidas, ahora el agua es tóxica. El gran mar de Aral agoniza. En 2020, ya no existirá. Ya se habla del desierto de Aral. Poco a poco, gota a gota, un mar se secó. Y sin embargo, un mar es vasto. La cantidad de agua es increíble. Las poblaciones de peces parecen inagotables. Y ese es exactamente el problema, porque no es así. Todo tiene un final. Ciertamente, tomar un cubo de agua del océano o matar una ballena no cambiará el balance. Sin embargo, la repetición de estos actos durante decenas de años, miles de veces por millones de personas, es el verdadero problema. Aunque algunos desastres importantes son obvios, como Chernobyl, otros no lo son tanto, como los millones de automóviles que conducen todos los días. Pero ambos son igualmente contaminantes. En materia ambiental, cada acción cuenta. Retrocedamos en el tiempo. En la antigüedad, el Imperio Romano sobreexplotó los bosques del norte de África hasta el punto de causar su desaparición. Actualmente, todavía no se han recuperado. Durante la Edad Media, en Europa, el uso intensivo de altos hornos amenazó la existencia de bosques enteros. La artesanía y la industria siempre han tenido que lidiar con la contaminación creada por sus actividades. Esto no es nuevo, y en nuestras sociedades contemporáneas incluso es algo normal. Pero la contaminación ha evolucionado con el tiempo. Ahora es más masiva, más irreversible. La Unión Soviética era una máquina poderosa, pero destructiva. Gestionó todo y supervisó la división adecuada de tareas y recursos. Cuando se disolvió a principios de los años 90, después de 60 años de supervisión, abandonó las repúblicas satélite para enfrentar sus problemas. Lejos de mejorar, la situación empeoraría. Regiones enteras especializadas en actividades precisas se tornaron mutuamente dependientes para satisfacer sus necesidades. En Asia Central, las 5 repúblicas productoras de algodón se retiraron rápidamente y cada una buscó su propio interés, su propia supervivencia. Un tercio de la economía de Uzbekistán depende de la agricultura. Para esto, el país bombea libremente desde los ríos que corren a través de su territorio. Sin embargo, estos tienen sus fuentes en otras 2 repúblicas, Kirguistán y Tayikistán. Estos 2 países montañosos heredaron de la Unión Soviética la mayoría de las represas y embalses de la región. También tienen la intención de explotar sus recursos lo mejor que puedan.
Aumentan la producción de electricidad manteniendo cada vez más agua en sus represas. Uzbekistán sufre de sequía en verano e inundaciones en invierno. Las tensiones aumentan a medida que descienden los niveles de los ríos. Anteriormente, la Unión Soviética actuaba como policía interestatal. Hoy cada país desea lograr estabilidad económica mientras comparte un recurso único y singular: el agua. Cada uno se vale por sí mismo. La guerra del agua. No tenés que hacer locuras por unos mangos extra. Con Personal Pay, tu plata crece sin que hagas nada. Activalo y genera ganancias todos los días. Hablamos de escasez de agua o de estrés hídrico cuando la demanda de agua excede los recursos disponibles. La región del Mar de Aral se ajusta actualmente a esta definición, pero está lejos de ser la única. Los países del cercano y Medio Oriente, de África y Asia se ven especialmente afectados por este fenómeno. A menudo se originan tensiones, incluso conflictos entre los estados involucrados. Los ejemplos son cada vez más numerosos. El caso del Mar Muerto es emblemático. Su afluente, el Jordán, es compartido por Israel, Jordania y Palestina. Intensivamente utilizado para las necesidades de las ciudades y para el riego de cultivos, ahora apenas llega al Mar Muerto, porque ha perdido un tercio de su superficie en los últimos 50 años. El agua se ha convertido en una de las principales causas de tensión entre estos países. En el otro lado del mundo, en la costa oeste de los Estados Unidos, Nevada también está al borde del abismo. Situada en medio del desierto, en un entorno totalmente inadecuado para la actividad humana, la ciudad de Las Vegas tiene 2 millones de residentes y 55 campos de golf. Un oasis artificial. La ciudad se alimenta de las aguas del Colorado. Dubái o Barcelona están igualmente sedientos de agua. Garantizar el acceso de las poblaciones al agua potable es ahora un desafío de primer orden. Y para lograr esto, todo vale. Más de 60 millones de personas viven actualmente en la región del Mar de Aral, 4 veces más que en la década de 1960. El desastre ecológico se convierte en un desastre humanitario. El clima se ha tornado hostil. Los inviernos son más duros, los veranos más cálidos y más secos. El Mar de Aral ahora no es más que una vasta extensión estéril contaminada con millones de toneladas de sal y pesticidas. Las tormentas de polvo cargadas de sustancias químicas barren el antiguo lecho marino ahora al descubierto. Las regiones vecinas ven sus suelos contaminados. Las tierras de pastoreo se redujeron en un 80%. La cría de ganado está en completo declive. Los pesticidas están presentes en toda la cadena alimentaria. La pesca casi ha desaparecido por falta de peces y agua para navegar. Para 5 millones de habitantes, el agua potable ya no es potable. En algunos lugares, la tasa de cáncer es 25 veces más elevada que en el resto del mundo. Las mujeres sufren de anemia. La mortalidad infantil aumenta. Ahora se trata de supervivencia. Y sin embargo, la historia no termina ahí. En 1936, en la isla de Voz-Rozdenilla, la Unión Soviética estableció una institución científica que en la década de 1950 se convertiría en un vasto laboratorio de investigación de armas bacteriológicas. Miles de animales servirán como conejillos de indias durante décadas. Viruela, lepra, cólera, peste bubónica, anthrax. En el ocaso de la Unión Soviética, el laboratorio se cerró y los materiales infectados se sellaron en tambores de acero y fueron abandonados allí, en una isla supuestamente inaccesible. Excepto que en 2001, la isla ya no es una isla y cualquiera puede llegar caminando al laboratorio. Anthrax a la mano, disponible para el primer terrorista. En 2002, llegó una expedición estadounidense para neutralizar 300 toneladas de productos patógenos.
Quizás el desastre del mar de Aral permitirá que la humanidad tome conciencia de su fragilidad y sea capaz de aprender las lecciones de ello. Pero esa es otra historia. El agua vale su peso en oro. El calentamiento global es ahora un hecho admitido y reconocido por la comunidad científica. Para las regiones que ahora padecen estrés hídrico, no hay solución viable para mejorar la situación. Podemos vivir sin petróleo, sin gas, sin oro. Pero el agua es esencial para la vida. Para muchos países, el agua pronto será más valiosa que el petróleo. Estos países solo tendrán dos opciones: adaptarse o aprovechar más agua por la fuerza. Adaptarse lleva tiempo. Afortunadamente, el proceso ya está en marcha. En todo el mundo, las iniciativas cada vez más ambiciosas están viendo la luz. Nuevas técnicas de riego, plantas de desalinización, compromiso político. En 2015, la 21ª conferencia sobre cambio climático se celebró en París. Fue conocida como COP21. A pesar del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, no se puede negar que por primera vez la mayoría de los países lograron ponerse de acuerdo. Queda todo por hacer. Pero parece que finalmente lo entendimos. Todos vivimos en el mismo planeta.